licencié en Filología, estuve 15 años trabajando con Carmen Balcells en la agencia, fui director literario, estuve 15 años, quiero decir, en una escuela muy larga, con un buen maestro. Simultáneamente estuve en varios diarios, ahora llevo desde el año 2000 en Mabel y en El País. Soy catedrático de universidad, literatura española y literatura comparada, en la Universidad Pompeu Fabra, de la que estoy desde su fundación. Y de vez en cuando, entre vida y vida, pues, en fin, publico algún estudio, algún ensayo sobre literatura comparada y contemporánea, aunque tuve una época sobre el barroco. Afortunadamente la lengua española fue pionera, como sabes tú muy bien, en este modelo de negocio, de intermediación. Ahora estamos en un momento, están en un momento, en un punto de inflexión en el que tienen que adaptarse a nuevas maneras de captar el talento, que es un tema muy, muy interesante, no solamente por las redes sociales, sino también por cuestiones que tienen que ver con el negocio, con el sistema porcentual de cobrar, por cuestiones de liquidez, de mantenimiento de la cartera de clientes, que está sufriendo en los últimos años un transfugismo que no conocíamos antes. Por lo tanto, bueno, quizá la labor de filtro de contenidos y de manuscritos pues, está más compartida, y la labor de management y de manager del autor pues, tendrá que crecer más. Las agencias tienen que compartir el espacio con otro tipo de empresas, de coaching, por ejemplo, que se dedican a hacer lo que las agencias hacen en realidad, solo que abandonan el tren en el momento que tienen que empezar a negociar y gestionar derechos, cosa que no hacen. Hay un porcentaje de intuición muy importante, un porcentaje, yo diría, aparte de la intuición, un porcentaje de sabiduría innata que no necesariamente tiene que ver con formación, con know-how, digamos, académico, más bien todo lo contrario, y con una capacidad para elegir basada en la propia respuesta del creador de contenidos o del autor. Para ponerte un ejemplo rápidamente, aquel autor que no está seguro de si es bueno queda descartado automáticamente, y aquel que viene recomendado queda bajo sospecha automáticamente, para que te hagas una idea. Dicho esto, evidentemente había un ejército de lectores que comandábamos, que nos hacían informes con el derecho, como decíamos en broma, del agente 007, ¿no? Con derecho para matar, es decir, con derecho para decir sí. En realidad es una paradoja, pero no con derecho a decir no. Es decir, para decirle que no a alguien tenía que hacerlo una persona con mando en plaza. En cambio, una persona intermedia, un lector, podía decir que sí. Es decir, aceptar es más fácil que rechazar. Y bueno, no es fácil, hubo muchos autores que estuvieron mucho tiempo pues, con sumisiones en varias editoriales del mundo, y al final pues no se publicó. Es decir, es la historia de una selección, luego de una propuesta y de una negociación en el mejor de los casos, y en el peor de los casos no hay negociación y el autor sigue, pasa el tiempo, se cansa, cambia de agencia, y esto ahora se está produciendo con muchísima más rapidez y frecuencia que antes, sin duda. Para mí fue una experiencia magnífica trabajar con una mujer inteligentísima, aunque tenía la fama que tenía, igual que todos los grandes agentes. Los grandes agentes son grandes negociadores. Si tienes que negociar, tienes que ser duro. Tú negocias para conseguir lo que pretendes, entonces si no eres duro, pues no lo consigues y por tanto fracasas. Y seguramente mi relación con escritores como García Márquez, indiscutiblemente, o Vázquez Montalbán, porque eran autores que iban mucho más allá de la producción de sus propias plumas o ordenadores, ¿no? Yo creo que eso me marcó mucho, y creo que me marcó como profesor de universidad. Es decir, no es lo mismo un profesor de universidad que ha estado años viendo los manuscritos de García Márquez o de Juan Marsé o de Vargas Llosa, que un profesor que no ha tenido este privilegio. Creo que mis estudiantes lo saben y creo que fue una experiencia fantástica. La parte más negativa, llegar de la Feria de Frankfurt y no poderle decir a todos sus autores te he vendido a todos los idiomas. La sensación de estar bajo una sospecha de fracaso permanente, que eso lo hace muy duro, es un trabajo muy duro. Es un trabajo de egos, de gestión de egos, de management y luego de negociación jurídica de derechos, económica. Y las tres cosas juntas, la verdad es que yo con 15 años ya tuve suficiente. En lengua española y en lengua inglesa es indiscutible que sin un agente es muy difícil poder abrir mercado, tener horizonte, cambiar de target de lector, de consumidor, tener adaptaciones cinematográficas, igual que pasa en el Star System de Hollywood. Es decir, si tú no tienes un agente que te lleve a la Warner Brothers,
el guión seguramente no llegará a ningún sitio, ¿no? De manera que es un bien o un mal endémico, afortunadamente. Los editores llevan años, décadas enteras trabajando y colaborando. Creo que no hay otra manera de verlo. Y sobre todo son las empresas que atesoran el porcentaje más alto de derechos de autor, de manera que un autor puede estar 20, 25, 30 años, 15 años, 10 años con un editor y sin embargo el editor sigue sin tener los derechos más allá de la cesión reducida en el tiempo, fragmentada, que la gente le da. En el 99% de los países no existe una enseñanza reglada de grado o de licenciatura en edición. Eso puede ser visto o percibido como un problema. Y yo tuve muy claro que eso, más que un problema, lo que era es un horizonte maravilloso para poder no tener que depender de rutinas o de inercias. Si uno, por ejemplo, cursa un máster de economía financiera o de finanzas de empresa, etcétera, sabe que sus compañeros han cursado prácticamente los mismos contenidos que él. En el caso de la edición, empezando por un admiradísimo y muy querido amigo y maestro que es Jorge Ralde, él es ingeniero industrial, lo cual demuestra que un editor no tiene por qué tener una formación y, sin embargo, ser un número uno mundial. Dicho esto, creo absolutamente necesario que la formación por lo menos se dé en posgrado. Nuestro máster lleva 22, camino de 23 años. Hemos hecho de la necesidad de virtud en el sentido de que hemos tenido que enseñar el ABC y a la vez hemos tenido que poder ser capaces de reciclar a los que ya llevan mucho tiempo en el sector. Creo que son relaciones muy complicadas por varios motivos. El primer motivo por el que yo creo que la relación es complicada con el mundo latinoamericano es porque, a diferencia de lo que ocurre en el mundo anglosajón, no es cierto que la lengua unifique. En términos editoriales, en términos espirituales, culturales, pero en términos editoriales no. Porque cuando un autor peruano escribe una novela, una buena parte de su léxico no es entendido sin un glosario en su edición española. Lo mismo ocurre con el Pacto Andino o con un mexicano leído por un rioplatense. Y esto es un problema. Problema que tiene el mundo anglosajón, pero en una escala muy menor. Es decir, un autor como Ian McEwan puede ser leído en Australia, Nueva Zelanda, en Canadá o incluso en Rhodesia, prácticamente sin dificultades. En cambio, la lengua española ahí es menos regular, es más rica, y ese es un problema. El segundo problema es el problema de los autores locales. Es decir, hablamos siempre de ficción, el problema de la no ficción es distinto. Pero si hablamos de ficción, yo creo que ese es el segundo problema. No tiene ningún sentido que un autor de Buenos Aires pretenda ser un autor con igual facturación, igual cuota de mercado y mismas ventas en México, porque hay compartimentos estancos. Y por eso Pacto Andino todavía, Cono Sur todavía, México, Centroamérica, pero un autor mexicano como Juan Villoro, por poner un ejemplo de buen amigo, no tiene por qué ser el Juan Villoro mexicano en territorio de Cono Sur. Y ese es un problema geopolítico y geocultural, y es el segundo problema. Y el tercer problema es un problema muy fácil de entender, y es que, a diferencia de la lengua francesa o la lengua italiana o alemana, la lengua española se extiende por el mundo de una manera extraordinariamente feliz, pero también dificultosa para la logística. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo muy grande empresarial para poner en puntos de venta de un territorio tan inmenso que va desde prácticamente Seattle hasta Mexicali, desde Mexicali hasta la Patagonia, pasando por Miami, etcétera, y el Caribe. Y eso pues, hace que las relaciones empresa-cultura o inversión en determinados autores, inversión económica para que esos autores en los que has invertido tengan un rédito y demanda cultural, pues no acaben de casar siempre. Pero tenemos la Feria de Guadalajara, que es una feria muy importante, a pesar de que es un modelo de feria que no tiene nada que ver ni con la de Frankfurt ni con la de Londres. Ya veremos qué va a pasar con la Feria de Guadalajara. Es un modelo que está en un lugar y se hace de un modo que está lejos de tener una cierta garantía de perdurabilidad, por decirlo de manera elegante. La Feria de Frankfurt es una feria de pure business y es una feria con muchísimo tiempo. Y nos falta una feria importante que no sea una feria del libro, sino que sea una feria editorial, que no es lo mismo. Y yo creo que cuando consigamos, o que Barcelona como capital mundial de la edición en español, porque las decisiones se toman en Barcelona ahora, desde que Penguin compró los sellos de Alfaguara, y es el gremio más importante, las decisiones que se toman en Barcelona estaría bien que tuvieran, más allá de su impacto empresarial,
una presencia que ahora está en la FIL de algún modo, pero la FIL es una iniciativa maravillosa, pero 50% dirigida al público, lo cual es maravilloso también porque hace que el público se acerque al mundo del libro, y solo un 50% restante dedicado al mercado o dedicado al business. Lo que nos tiene que importar de verdad es la calidad de los contenidos, que los contenidos no sean basofia, basura, detritus, que los escritores no escriban por ninguna otra causa que no sea el poder decir que lo han hecho. Y cuando eso se consiga, lo de menos, créeme, yo soy muy viejo, lo de menos serán los soportes. Por tanto, no me preocupa en absoluto lo digital. Lo digital me preocupa, por ejemplo, que las pantallas de retroalimentadas o retroiluminadas por luz LED afecten a las células de la retina, por las horas que pasa un niño leyendo en esas tablets. Eso me preocupa, pero eso es una cuestión técnica. Dentro de poco tiempo no será así. Pero los contenidos, la persona que cree que tiene 50.000 seguidores en Twitter y que eso le convierte en un autor, esos fenómenos me interesan mucho más, porque eso cambia no solamente los hábitos de consumo, sino que cambia la propia condición de autoría. ¿Tú eres autor de qué? ¿De un selfie? Tú eres autor de algo que no tiene el menor interés, pero que por motivos ajenos al contenido editorial, ya no digo literario, tú crees que es bueno. Y por eso yo soy más amigo de preocuparme por estas cosas. La parte digital es una cuestión... Otra cosa es la piratería, pero la piratería la ha habido siempre. Y la mala fe también. Y si no, que se lo pregunten a Avellaneda cuando hizo lo que hizo con Don Miguel de Cervantes.